El universal poeta Miguel Hernández cumpliría el próximo 30 de octubre su 111 aniversario. Más de un siglo después de su nacimiento, su vida y obra siguen inspirando. El ilustrador de Jacarilla, Román López Cabrera, ha lanzado un cómic en el que repasa su biografía. Un viaje ilustrado por la vida del poeta Miguel Hernández es lo que nos propone el ilustrador Román López Cabrera en este cómic que lleva por título Miguel Hernández, Piedra Viva. A través de 100 páginas y unas 600 viñetas se recogen los momentos más representativos y otros menos conocidos en la vida del poeta del pueblo. Al final es el resumen de muchos años de ir y venir a la obra de Miguel, porque además yo he investigado muchas veces ya no solo para los cómics que he hecho, sino por propio interés, ¿no? Y bueno, todo eso ha desembocado en esto, que bueno, es una biografía, aunque se centra más en unos periodos más concretos de la vida de Miguel, aunque hace un repaso por toda la vida del poeta. Sí que parte sobre todo ya de cuando ya ha publicado sus primeras obras y previo a la guerra civil, sobre todo centrándose en los periodos de guerra y de la cárcel, que además había muchas anécdotas interesantes de ese periodo que por lo general son las menos conocidas por el gran público. Su paso por el Colegio Jesuita de Santo Domingo, la decisión de su padre de que dejara sus estudios para trabajar al cuidado del rebaño y su lucha para hacerse un hueco en el panorama literario de Madrid marcan los primeros compases de esta historia que se vuelve especialmente trágica con el estallido de la Guerra Civil. El autor no se guarda nada y reivindica en estas páginas el compromiso político y social del universal poeta. Yo le dejé claro a mi editor cuando empezamos, cuando me metí en esto, que no iba a ser un cómic del que la gente cuando hablara pudiera decir el autor de Peritos Lunas. No, es el autor de Peritos Lunas, pero también es el autor de Viento del Pueblo, del Hombre Acecha y de Cancionero y Romancero de Ausencias. Son libros muy duros y muy comprometidos. Y bueno, a ver, Miguel murió en la cárcel por no renunciar a sus ideas comunistas. Es así, entonces, no sé, me parecería torticero centrarse sobre todo en una etapa más inocua en ese sentido, cuando él pues luchó hasta la muerte por este tipo de ideas. Yo no me he inventado prácticamente nada, a lo mejor un 2 o 3% de novelización para poder juntar algunos hechos, pero por lo general todo lo he sacado de anécdotas de Josefina o anécdotas del propio Miguel o de sus allegados. Entonces, básicamente he intentado traer una retrospectiva de qué pensaba Miguel o cómo se comportaba Miguel ante ciertos temas. Un centenar de páginas que acaban con el trágico desenlace que nos privó de los versos de Miguel Hernández cuando éste apenas contaba con 31 años de edad. Cada vez que me he tenido que enfrentar a la vida de Miguel hasta este punto, como investigando o dibujándolo o escribiéndolo, al final acabo con un huevo en la garganta, precisamente pensando en eso. En la cantidad de obra ingente que podría haber sacado. Además, Miguel, por ejemplo, en la última etapa de su vida estaba ya más centrado en explorar los terrenos los caminos del teatro. Posiblemente hubiera tirado por ahí y habría acabado siendo un gran dramaturgo que escribía poesía de vez en cuando. No lo sabemos, no lo podemos saber. El cómic se ha presentado esta tarde en Orihuela dentro de los actos culturales previstos por el Otoño Hernandiano.